Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Queremos enviarles saludos a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook desde Costa Rica. El hermano Catacho, le damos un caluroso saludo en el nombre del Señor Jesús y le agradecemos que sábado a sábado está con nosotros. También amigos que nos ven desde Estados Unidos, familiares que se conectan cada día de sábado para que juntos podamos adorar el nombre de nuestro Dios. Hay gente también, mi familia allí en Itiquís, también nos está sintonizando. Le damos un saludo a mi mamá, a mi hermana, a mi papá. También en El Salvador hay gente que nos ve. Queremos desearles un feliz sábado. Y aquí en la casa tenemos también familias que sábado a sábado se congregan para que juntos adoremos el nombre de nuestro Dios. Le queremos dar la bienvenida a Julio y a su familia, que Dios les bendiga grandemente. También tenemos a Lumbi, que con nosotros está. Le damos la bienvenida a Lumbi. Y Raquel, que es la camarógrafa esta mañana, le damos la bienvenida. Y también Claudina nos acompaña hoy. Y qué gusto poder estar juntos adorando el nombre de nuestro Dios. Amén. Joshua, que es el músico que tenemos en esta pequeña iglesia, le damos la bienvenida a Caleb, a Roxana y también a la mamá de Laura, a doña Ana, que también está con nosotros esta mañana. Un saludo a todos. Bien, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. El tema de esta mañana lo he titulado Él es Dios. Un tema quizás conocido por muchos, pero que esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios y aprender algunas lecciones que van a ser de utilidad para nosotros. Pero cada vez que vayamos a la palabra de Dios, me gusta ir no solo para aprender un conocimiento más, sino para que ese conocimiento pueda producir en nuestra vida salvación, que solo la da Dios. ¿Qué les parece si antes de entrar vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración y así pedirle a Dios que Él sea con nosotros al estudio de la palabra? Oremos. Querido Dios, esta mañana venimos delante de ti sabiendo que tú mereces la gloria y la honra. Hoy vamos a abrir tu palabra, Señor, y queremos hacerlo sabiendo que tu Espíritu Santo nos iluminará y poder entender que el mensaje que tú tienes para nosotros trae esperanza y trae también, Señor, vida que solo viene de tu palabra. Esa palabra, Señor, que tuvo el poder de crear el mundo en la creación, es la misma palabra que hoy llega a nuestra vida a través de la Santa Biblia. Y así como el Creador al hablar todo fue creado, queremos, Señor, que ese mismo poder que tiene esa palabra, al hablarnos a nuestro corazón, nuestra vida sea recreada por Cristo Jesús. Queremos pedirte, Señor, el perdón de nuestros pecados. Sabemos que somos pecadores, pero gracias sean dadas a Dios que en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Creemos, Señor, que la sangre de Jesús es suficiente garantía para limpiarnos de todo pecado. Y por eso, Señor, confiamos que nuestra vida está limpia en Cristo Jesús. Quiero también, Señor, pedirte por dos familias allá hasta Carolina del Norte, en la ciudad de Sanford. Hay una familia que está compuesta por 8 miembros y todos, Señor, fueron diagnosticados positivos con el coronavirus. Oh Señor, sé con esa familia ahí en medio de esta crisis, Señor. Tócales sus vidas y ayúdales a confiar en ti.
que al pasar, Señor, por este valle de sombra y de muerte, sepan que ningún mal habrá porque tú estás con ellos. También hay un muchacho que está en cuidados intensivos en este momento. Por favor, pon su mano sanadora, Señor, y haz que si en tu pensar es lo mejor cuando este chico sea recuperado, sea un testimonio que glorifique el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a la familia de ellos, Señor, y hazles saber que aun cuando no entendamos muchas de las cosas que nos suceden, tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hermano Guadalupe también, Señor, mientras él conducía, uno de los muchachos que iba con él al trabajo también dio positivo y él está en cuarentena, Señor. Al hacerle la prueba no dio ningún resultado positivo, pero sabemos, Señor, que probablemente la enfermedad pueda tocarlo a él. Pero no importa lo que pase, Señor, sé con el hermano Guadalupe y su familia, para que él también pueda tener la seguridad que solo en Cristo podemos estar confiados. Bendícenos, Señor. Y hoy que vamos a estudiar tu palabra, bendícenos por favor, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al texto bíblico. El tema lo he titulado Él es Dios. Y quiero que sepan que el nombre de Elías tiene ese significado. Elías es un profeta que apareció justamente cuando Acab era el rey de Israel. Para esta época, quiero que recuerden que el reino se había fragmentado en dos. Ustedes recuerdan que después de que Salomón vino al trono, Roboam, su hijo, llegó a suceder el trono que le había sido Dios prometido a David, que sus hijos lo heredarían por generaciones. Solo que Roboam no se portó de acuerdo a la voluntad de Dios, y por las malas decisiones, el reino se dividió. 2 tribus se quedaron al sur y al norte 10 tribus fueron gobernadas por un rey que ellos pusieron. Lo triste es que cada rey que venía hacía lo malo ante los ojos de Dios. Venía otro rey en el lado del norte como también en el sur. Venía otro rey y este rey como que se empeñaba a portarse todavía más mal. Pero de repente, en medio de esa historia de esos reyes que se portaban mal, aparece un rey que todavía era mucho más malo. Ese es Acab. En el tiempo de Acab, él se casó con una sacerdotisa pagana. Esta mujer no solo trajo sus creencias paganas a Israel, sino que implementó ese culto a Baal. Ya vamos a hablar más adelante acerca de Baal. Pero yo quiero que sepan, el texto que hoy voy a utilizar lo he sacado del libro de Reyes, Primera de Reyes. Reyes no habla exclusivamente de los reyes malvados, sino Primera de Reyes habla acerca de Elías. Y quiero que se queden en la mente el significado de Elías. ¿Qué significa Elías? Él es Dios. Es Dios. No se olviden de eso. El nombre de Elías significa Él es Dios. Vamos a ir a ver un poco el contexto, el trasfondo histórico. El relato de Elías comienza de una forma dramática y súbita. 16 capítulos dan la introducción, pero no comienza dando indicios de Elías, sino que viene hablando acerca de un rey tras otro rey que se portaba mal. De repente en el capítulo 17 comienza y aparece un hombre
que nadie sabe ni de quiénes eran sus padres ni de dónde venía. Aparece de la nada, un personaje solitario que con el simple hecho de llevar el nombre que significa Él es Dios, Él predicaba. No hay introducción, nada acerca del llamamiento del profeta. No es como cuando tú vas al libro de Isaías y de repente ves al trono de Dios humeando y una voz diciendo ¿a quién enviaré? No aparece un llamado así, sino que drásticamente el profeta aparece de la nada y empieza la historia de una manera que ya vamos a introducir. Otro aspecto que me llama la atención es que el profeta aparece en un momento de apostasía nacional. Y quiero hacer un paréntesis ahí, porque quiero ir explicando algunos aspectos. En primer lugar, ¿por qué yo digo que era una apostasía nacional? Recuerden que yo le había dicho, en el lado del norte, quien estaba gobernando era el rey Acab. Y Acab se había casado con una señora que no era de Israel. Iba en contra de la voluntad de Dios. De paso, esta señora era una sacerdotisa. Ella había sido criada en un ambiente donde adorar a otros dioses que no era Dios era parte del ADN. Cuando Acab se casa con esta mujer, él no solo se olvida de Jehová, sino que le enseña a todo Israel que dieran la espalda a Jehová. Eso significaba que por la nación completa, todo Israel estaba abiertamente en pecado, con excepción a Elías. Finalmente, Dios contesta una oración. En el corazón de este hombre, cuando el mundo está pasando en una apostasía, el pecho, el corazón de Elías arde en celo por Dios. Y dice, algo raro está pasando aquí. Y entonces él le clama a Dios. Y voy a cerrar aquí porque podría seguir hablando toda la mañana acerca de la introducción. Pero vamos a ir al texto bíblico. Vean cómo aparece. La primera escena que el profeta aparece está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y el versículo 1, y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense, el siervo de Dios está preocupado. Toda la nación está en pecado. De repente ora fervientemente a Dios Caleb, y Dios contesta esa oración. Esa oración es una oración de preocupación, es una oración porque el pueblo completamente se ha alejado de Dios. A veces cuando pienso en eso, pienso en el contexto del mundo en el que vivimos. Estamos viviendo en Costa Rica, usted que está viviendo en El Salvador o en Estados Unidos, en Argentina, donde nos están viendo, usted sabe que en el mundo donde está, en el país donde está, no todos son guardadores de los principios santos. Y es fácil adaptar y pensar que el mundo donde usted está viviendo tiene otra cosa que no sea Dios. Pero en el país donde está este profeta llamado Elías, lo extraño es estar pensando en otro Dios que no sea Jehová. Dios había sacado a Israel con mano poderosa de los egipcios y les había dado esta tierra. Habían pasado ya varios años y lo menos que un israelita debía de haber hecho es olvidar a Jehová. Pero esta nación, que todos guardaban el sábado, que todos amaban la Biblia, que todos reverenciaban a Dios, nacionalmente se habían olvidado de Dios. Eso es irónico. Pero miremos la escena de Elías. Elías llega hasta donde está el profeta Acab, el rey Acab, y lo primero que le dice: no va a haber lluvia. Por lo menos en mi mente,
yo esperaba un mensaje diferente de Elías. Yo esperaba de Elías llegando a donde está el rey en su trono y diciéndole: mira, te has portado muy mal, has dejado de guardar el sábado, has dejado de hacer aquello. Pero lo que él viene y le dice es: vive Jehová, que en cuya presencia estoy, que de hoy en adelante no va a volver a caer lluvia ni rocío. La pregunta que yo me hice es: ¿qué importancia tenía la lluvia para ese problema que estaban viviendo? Vamos a analizar un poco. Vamos a analizar la apostasía nacional. En primer lugar, la adoración a los dioses paganos que Israel estaba viviendo en ese momento era principalmente a la deidad más grande que había en ese momento. El nombre del rey, del Dios más grande que Israel estaba adorando en ese momento se llamaba Baal. Y ustedes me van a decir: ¿quién es ese bicho? Y yo les voy a explicar. Baal, para los cananeos, era la máxima expresión de deidad. Los cananeos, y en este momento los israelitas, creían que quien tenía el poder de hacer venir la lluvia era Baal. Y vean, aquí hay niños y quizás jóvenes y niños me van a escuchar lo que voy a decir. Es fuerte lo que voy a decir, pero quiero explicar en qué consistía la adoración a Baal y por qué Dios le repugnaba tanto que esas naciones paganas adoraran a otros dioses que no era Él. En primer lugar, porque no hay otro Dios en la tierra, ni en el cielo, ni en el universo como Dios. En segundo lugar, la religión de los tiempos de Elías y de los tiempos de los cananeos era una religión que llevaba a perversidades. Por ejemplo, vean lo que creían ellos en ese momento de Israel. Pónganme mucha atención. Y usted que me escucha, por favor, no vaya a pensar que soy grosero utilizando esta explicación. Para alguien que adoraba a Baal, ellos creían esto: que Baal era el dios de la lluvia. Había otra deidad que se llamaba Tierra o Astarte. En otras ciudades tenía otro nombre, la diosa de la palmera. Pero en el tiempo de Israel estaban los dos principales dioses: Baal, que era el dios de la lluvia, y la tierra, que era la diosa madre. Los israelitas creían de la siguiente manera. Ellos decían: Baal, cuando tiene necesidades de tener relaciones sexuales con la tierra, entonces tenían que ver y tenían intimidad sexual. La lluvia, para los israelitas en ese momento, era la eyaculación de Baal. Este Dios de los israelitas en ese momento tenía sexualidad. Y vean cómo creían los judíos. Ellos creían que cuando tenían relaciones íntimas, el esperma que tiraba Baal era la lluvia y caía a la tierra, y la tierra producía fruto, y así venía la cosecha. Eso no era nada. Cuando las sequías venían, recuerden que Israel era una ciudad, era un país que su economía estaba basada en la agricultura. Y por favor no me miren así de raro. Estoy diciéndoles en palabras sencillas el significado de cómo adoraban en esos tiempos. Y vean, la economía de Israel estaba basada en la agricultura y en la ganadería. Pregunto, ¿necesitaban la lluvia para que hubiera pasto para los animales? Pregunto, ¿necesitaban la lluvia para que las plantas crecieran y así poder tener buenas cosechas? Cuando la sequía venía, ¿saben lo que hacían? Se iban a los lugares altos y allá en la montaña hacían un culto. Pero en esa adoración a Baal se hacían perversidades. Parecía que como que Baal tenía problemas eréctiles. Así que los israelitas se subían a la montaña y cuando estaban en la montaña empezaban a adorar a Baal. ¿Y saben cómo adoraban a Baal?
lo adoraban teniendo relaciones sexuales entre hombres, mujeres y niños, y era una sola perversidad. Lo que les estoy diciendo es fuerte, ¿verdad? Veo a alguien aquí incómodo, quizás tú me estás viendo allá detrás y dices, ¿qué le pasó a Segovia? ¿Le patina el coco ahora? Les estoy hablando la realidad en palabras muy suaves y claras. Por esa fue la razón que Dios echó a los cananeos. Un día un amigo me dijo, el Dios que tú adoras es un Dios injusto, porque echó a los cananeos y trajo a los israelitas a vivir en sus tierras. El Dios al que yo adoro tenía razones suficientes. A Abraham Dios lo mandó a Canaán para que anduviera en toda la tierra. Y mientras Canaán tuvo de vecino a Abraham, pudo ver el rastro de Abraham cada vez que los israelitas, en este caso los hijos de Abraham, hacían culto a Dios. Lo hacían diferente, no como ellos, lo hacían sacrificando un cordero, porque ese cordero significaba que un día Jesús vendría a este mundo a morir en lugar del ser humano. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Llegó un momento, después de 600 años de predicar con sus vivencias los hijos de Abraham, que Dios decidió traer el juicio ante los cananeos. Y por eso ellos fueron echados de esa tierra. Pero saben, la Biblia, la historia dice que no todos los cananeos se fueron. Y eso que quedaron vecinos de Israel, que ellos, Israel no hizo su trabajo, contaminaron la verdadera adoración a Dios. ¿Qué tiene que ver con eso conmigo? Me va a decir. Ustedes saben que esta semana nosotros vivimos en Costa Rica. Esta semana se promulgó una ley que había estado ahí por más de un año esperando ser revisada y nadie la revisó. Y hoy el mundo gay está muy contento. Y vean, yo no tengo nada en contra de los de diferente ideología. Yo no tengo nada en contra de ninguna persona que tiene una preferencia sexual diferente a la mía. No tengo nada en contra. Pero sí estoy de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, cuando te creó a ti y me creó a mí, decidió que nosotros fuéramos lo que somos. Yo soy un hombre y yo no sé si eres una mujer la que me está viendo, pero si eres una mujer o eres un hombre, Dios te diseñó así porque Él quería que tú llevaras ese tipo de sexualidad. Esta semana el gobierno tico ha celebrado mucho más esa ley que ahora le permite a un hombre con otro hombre casarse o a dos mujeres casarse. Ha celebrado más que los muertos que tenemos en el mundo por la pandemia. Y eso es triste. En el mundo en el que vivimos es momento de parar nuestra voz y proclamar como Elías que algo está pasando aquí. En el momento de Elías, ya les dije, en el culto de adoración a Baal, todas esas perversidades habían. Tratando de adorar. Hoy ya no se adora a Baal así, pero el diablo ha permeado la mente del ser humano y nos ha engañado. Ahora, en busca de la felicidad, el hombre puede hacer lo que quiera. En busca del amor, las mujeres pueden hacer lo que quieran. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que los adultos estamos haciendo una generación perversa que se aleje cada vez más de nuestro Creador. Hay padres de familia que hasta quieren demandar a instituciones cristianas porque allí les enseñan el valor que Dios nos creó. Dios creó a la familia perfecta, un hombre y una mujer, para que así pudiera tener una familia. Hay padres de familia que amenazan a nuestras instituciones porque en nuestras instituciones predicamos los valores de la familia que Dios creó. El mundo, ¿no será que es coincidencia o es que vivimos en tiempos muy parecidos a los de Elías? Y si vivimos en un tiempo muy parecido al de Elías, debemos de hacernos algunas preguntas.
Preguntas para reflexionar. No me contestes, pero reflexiona en esto. ¿Tienes en tu vida espiritual una vida espiritual acomodada? Ah, no, es que yo soy feliz. Yo respeto a cualquiera. Un día un pastor me decía, pero ¿qué tiene de malo que dos hombres se amen y se casen? Hay que dejarlos de ser feliz, me decía. ¿Tienes una espiritualidad? Y yo le decía, ¿pero por qué me estás diciendo eso? Es que en mi iglesia tengo por lo menos 7 parejas así, y si se van, entonces se van a ir al mundo, me decía. Pues ya los tienes en el mundo y están perdidos, le decía yo. ¿Tienes una espiritualidad acomodada? Reflexiona ahí mientras me ves. La maldad y el pecado es lo que tú aceptas. No, es que ahora la moda está eso, y debo de aceptar. Yo no soy homofóbico. Yo quiero que quede bien claro, tú que me estás viendo ahí, yo no tengo nada en contra de una persona que tiene una preferencia sexual distinta. No tengo nada en contra. Pero sí, yo quiero estar de parte de los que hacen la voluntad de Dios. Y en el tiempo de Elías, toda una nación se había vuelto en pos de Baal y del pecado. Pero a pesar de ello, Elías decidió permanecer de parte de la voluntad de Dios. Yo te pregunto esta mañana, ¿de parte de quién está? ¿De parte de que lo que todo el mundo hace o de parte de la voluntad de Dios? Reflexiona. Otra pregunta, ¿piensas que la prosperidad y el confort viene por tu propio esfuerzo? Porque las naciones están diciendo así. El mundo se está cayendo a pedazos por la pandemia. La economía se desplomó. Necesitamos volver. Yo les voy a decir una cosa esta mañana. Nosotros no dependemos de lo que nuestra fuerza hace. Es cierto que hay que ir a trabajar todos los días, pero nosotros dependemos de Dios. Los israelitas en ese momento creían que Baal era el que hacía la lluvia. Elías aparece y le dice, ya no va a haber más lluvia, sino por mi voz. Y por último, para reflexionar, ¿quieres que Dios haga una vida nueva en ti? Yo creo que es tiempo de reflexionar y dejar de vivir en un mundo acomodado y prepararnos para ser fiel a Dios aun cuando seamos una minoría, que seamos despreciados y pisoteados. Y vino a él la palabra de Jehová. Y aquí viene la primera lección para nosotros esta mañana. En la vida de Elías, la palabra de Dios era lo mejor y lo más primordial. Ahí encuentro que vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vete al oriente y vuélvete, escóndete en un arroyo que está enfrente del Jordán. La palabra de Dios estaba en la vida de Elías. Yo te pregunto esta mañana, ¿la palabra de Dios es la guía que te permite conducirte en este mundo? ¿O es el horóscopo? ¿O son las noticias? ¿O eres tú mismo? ¿O es lo que tu amigo hace? ¿O es lo que el país ha decidido? Yo te pregunto, ¿realmente es la palabra de Dios la que mueve tu vida? ¿Sabe? El éxito de Elías radicaba en una sola cosa, la palabra de Dios. Ahora, viene un problema ahí. Cada vez que seguimos la palabra de Dios nos metemos en problemas. ¿O no es cierto, hermano Ramón? Cada vez que queremos obedecer la palabra de Dios nos metemos en un hoyo. Piensen por lo menos en ese problema de Elías. Acababa de decir Elías que no iba a haber lluvia. Si no hay lluvia, ¿qué pasa con los ríos? Bajan, ¿no es cierto? Había un río que bañaba todo el territorio de Israel. Ese era el Jordán. El Jordán era un río muy caudaloso, especialmente en la temporada de lluvia. Pero cuando venía la sequía, él se reducía a tal punto que sin necesidad de arrollarte los pantalones, quizás te hubieses pasado a pie. Aunque las sequías vinieran, el Jordán siempre daba agua. Pero ahora imagínense el problema de Elías. Acaba de decir, no va a haber lluvia. ¿Qué significaba? Que el Jordán iba a bajar. ¿Tiene lógica lo que Dios le está pidiendo?
no tiene lógica. Porque vean lo que dice. Y vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo que está enfrente del Jordán. Un momento, dices tú. Pongámonos en un momento en los zapatos de Elías. Si tú sabes que la lluvia va a bajar y que el agua del río va a descender, ¿por qué Dios? ¿Por qué me estás mandando a un arroyito? El arroyo viene del Jordán. No tiene sentido. Y a veces nosotros como Elías nos metemos en ese problema y de repente Dios dice, deja de guardar, empieza a guardar el santo sábado. Y tú dices, ok, es la palabra de Dios, ¿sí o no? Yo no sabía eso. Entonces tú llegas a tu trabajo, porque tú trabajas de lunes a sábado, y le dices a tu patrón, estos días he estado estudiando la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios me he encontrado que el sábado hay que guardarlo porque es el día del Señor. Y entonces tu patrón, en lugar de comprenderte que tú quieres ser un estudioso de la palabra de Dios, te dice, estás despedido. ¿Tiene sentido la palabra de Dios? A veces no tiene sentido, desde la perspectiva humana no tiene sentido, como no tenía sentido ese mandato de Dios. Tuviera sentido que Dios le hubiera dicho, vete para el Jordán porque la lluvia va a escasear. Pero ¿sabes para dónde lo mandó? Para el arroyo de Querib. En la lógica mía, si yo hubiera sido Elías, yo me hubiera puesto a pensar, caramba, Señor, pero si el arroyo nace del río, y si no hay agua, el río va a bajar. Y si baja el agua, el arroyo se va a secar. ¿Y cómo me voy a mantener yo? Vuelvo a decirte, nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de Jehová. Pero nos cuesta entender eso. Y vean cómo sucede. Me encanta Elías. Ojalá que nosotros pudiéramos ser los Elías modernos. Y dice así el versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete enfrente de un arroyo que esté enfrente del Jordán. Cuando yo estaba leyendo eso, yo pensé así. Ya sé por qué lo manda ahí. Porque cuando el arroyo se seque, entonces lo va a mandar para el Jordán. Pero esa es mi lógica humana. Vamos a seguir adelante. Versículo 4. Y vean por qué debía de estar ahí. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer ahí. Otro problema, imagínense, teológico. Ya vimos la primera enseñanza. La primera enseñanza era que debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, aunque nosotros no tengamos lógica para comprenderla. Imagínense el cuadro de Elías. Ya tiene un problema, porque él se pone a pensar, como Luis Segovia, ¿por qué no en el Jordán? En un arroyo. Y oigan bien, ¿por qué cuervos y no una palomita? ¿Qué pensaron ustedes? ¿Por qué cuervos? ¿Por qué no un águila calva? ¿Por qué no una paloma blanca que representa el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Esa es otra pregunta que yo me hago. Elías fue confinado a una misión de comunicar acá el mensaje relativo del juicio del cielo. Él no procuró ser el mensajero de Dios. La palabra del Señor fue confirmada a él. Y sigue diciendo esta cita especial. Y lleno del celo por el honor de la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden divina. Aun cuando obedecer era como buscar una presta destrucción a las manos de un rey impío. Esto se encuentra en Devocional de Dios, nos comunica el julio 17, una voz en el desierto. De ahí saqué esa cita. A veces obedecer la palabra de Dios es ir en contra de todo lo que el mundo piensa. A veces obedecer la palabra de Dios es como exponernos para ser destruidos. Miren, yo no sé cuántos comentarios negativos voy a recibir por lo que yo dije que yo estoy en contra de la ley que aprobaron aquí en Costa Rica. Yo no sé, pero aunque no sea popular, aunque me critiquen, yo estoy de acuerdo a la voluntad de Dios, no la voluntad de un hombre. Ahora, él fue e
dice el versículo 5. ¿Se acuerdan la primera lección que nosotros sacamos? Debemos de obedecer la palabra de Dios. Elías fue un profeta poderoso, tan poderoso que no hubo otro profeta como él. Y la Biblia dice que él obedecía la palabra de Dios. Le manda algo ilógico: vete para el arroyo, ahí vas a beber. No tenía lógica, porque mejor hubiera sido el Jordán. Número 2, ¿por qué cuervo? Si esos bichos son raros, son negros. Ya vamos a ver por qué. Todo tiene una explicación, aunque a veces cuando Dios nos habla, nosotros no comprendamos. Y dice así: pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerif, que está enfrente del Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y sabe que eso no fue unos cuantos días, fueron años. Vamos a seguir viendo. Primero, ya lo mencioné, lo voy a reconfirmar: la lógica humana versus la lógica divina. Primero, ¿por qué Kerif? ¿Por qué un arroyo? ¿Sabe que yo me fui a buscar el significado de la palabra Kerif? Que así se llamaba, Kerif, que así se llamaba el arroyo que estaba donde él iba a beber agua. Kerif significa corte, cortar, esmerilar. Qué curioso. Número 1, Dios quería cortar de Elías toda la lógica humana. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en este momento. Quizás te avisaron que saliste positivo por el COVID. Quizás te avisaron que ya no tienes más trabajo. Quizás te dijeron que aún ni la ayuda económica que tu gobierno está prestándole a todo el mundo te van a dar. Yo no sé por qué está pasando esto. Pero yo te voy a decir algo en esta mañana, y a ustedes también. No importa lo que estés pasando, Dios lo que quiere es que cortar de ti el pensar de que tú vives en este mundo por tu esfuerzo. Quien te tiene aquí en este mundo es Dios, y debemos de confiar en Él aunque no comprendamos. Dios quería cortar de Elías cualquier pecado que hubiese en él. Dios quería esmerillar de Elías todo el pecado que hay, como quiere hacer con nosotros. Hay una cita que se encuentra en Lugares Celestiales, en la página 264, dice: Dios no nos conduce de otra manera como nosotros mismos lo hiciéramos, si supiéramos el fin desde el mismo principio. Voy a explicar lo que Elena White dice en esa cita: que si nosotros fuéramos como Dios, que supiéramos en qué vamos a terminar, nosotros tendríamos que pasar y decidir las mismas calamidades que Él pone en nuestra vida, porque sabe que pasando esas calamidades no nos olvidaríamos que Él es el único que nos puede salvar. Ahora, ¿por qué usar los cuervos? Esa es otra pregunta. ¿Saben que yo hice una tarea? Yo estuve investigando un poco. Hasta el año 2010 se creía que algunos mamíferos eran los animales más inteligentes del mundo. Entre ellos estaba el chimpancé, estaban los delfines y estaban el perro. Hasta el año 2010, un grupo de investigadores de la ciudad de Seattle, en la Universidad de Seattle, Estados Unidos, decidieron empezar a investigar a los cuervos en el campus de la universidad, que es muy extenso. Yo he visto muchos videos. Yo no conozco la Universidad de Seattle, pero yo he visto muchos videos. Conozco el campus, cómo se ve desde los videos que los científicos hicieron. Empezaron a seguir a los cuervos. Y miren, descubrieron que los cuervos son una de las aves más inteligentes que existen en el planeta. Tan inteligentes que superaron a los mamíferos que yo había mencionado. Superaron el intelecto de los chimpancés. Superaron el intelecto de los delfines, que son sumamente inteligentes. Y superaron el intelecto aún del mismo perro.
Durante 10 años los científicos empezaron a investigar a los cuervos y descubrieron que los cuervos son tan inteligentes y que viven en todas las partes del planeta, con todos los continentes, hasta en la Antártida los cuervos viven. Miren, son tan inteligentes, los científicos los empezaron a seguir. Se han mudado a las grandes ciudades como Nueva York, como Texas, como Los Ángeles, en todas las ciudades más grandes. Y vean lo que los científicos descubrieron. Un día, un grupo de científicos siguieron a un cuervo. En la época de las nueces, y un dato curioso, los cuervos son omnívoros. ¿Qué significa eso? Bueno, que los cuervos comen de todo. Carne, pueden comer frutas, pueden comer granos. Bueno, estos científicos, siguiendo a estos cuervos, descubrieron que en la época de las nueces, los que hemos vivido en Estados Unidos saben cuál es la nuez americana. La nuez norteamericana viene de varias variedades. En la gran mayoría, ellas traen una capa que protege la comida de adentro, que es el fruto. Así que vean lo que hacían los cuervos en la temporada de las nueces. Agarraban una nuez, ellos no tienen garras para desbaratar la nuez. Agarraban la nuez, se subían hasta un semáforo y cuando el semáforo se ponía en rojo, ellos bajaban y ponían la nuez justamente en la llanta del carro. La dejaban ahí, volaban de nuevo al semáforo y esperaban que se pusiera en verde. El carro trituraba la nuez y ya quedaba expuesta. Cuando el carro había pasado y otra vez la luz roja separaba todo el otro tráfico, ellos bajaban para comer la nuez. Sumamente inteligente. De hecho, los expertos descubrieron que son tan inteligentes. Por ejemplo, un día un cuervo va volando en el bosque y ven un venado que murió porque lo estaban cazando, porque murió. Como no tienen garras ni picos afilados, no pueden romper el cuero de la víctima. Así que se suben a un árbol y empiezan a aullar como que si fueran un lobo. Hasta que por fin una manada de lobos llega, encuentra la presa, la desgarra, los lobos comen y el residuo que queda, ¿adivinen quién lo va a comer? El cuervo. De hecho, los científicos dicen, este dato me llamó más la atención, en el Pacífico Sur, en las islas del Pacífico Sur, hay una especie de cuervo tan inteligente que lo metieron en una jaula y le permitieron ponerle ciertas ramas dentro de la jaula para llegar a otro compartimiento. Hicieron hasta una herramienta para alcanzar la comida. Y aquí viene la segunda lección para nosotros esta mañana, porque ustedes me van a decir que tiene que ver el cuervo con Elías y conmigo. ¿Saben lo que Dios quería demostrarle a Elías? Él quería demostrarle que los animales más inteligentes del planeta, que son los cuervos, aún ellos obedecen a la voz de Dios. La segunda lección para nosotros esta mañana es que debemos de aprender aún de los cuervos. Aunque son las aves más inteligentes del planeta, ellos son obedientes a la voluntad de Dios. Si ellos nos están enseñando cómo obedecer a Dios, es hora de que nosotros volvamos al cielo y digamos, Señor, haz tu voluntad en mí. Dios quería cortar la maldad que había en el siervo. Dios quería que Elías aprendiera que aún los cuervos obedecen a su mandato. Pero el relato no termina ahí. Quiero terminar y ahí viene la última lección. Dice así el versículo 7. Pasando algunos días, se secó el arroyo. Luis Segovia hubiera dicho, ¿te das cuenta, Dios? Me hubiera quedado mejor en el Jordán. Como el arroyo se secó, entonces hoy voy a ir para el río. Pero Dios no utiliza la lógica humana. Sigue diciendo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Y vino luego la palabra de Jehová a Elías. Todos los días debe de haber palabra de Dios en nuestra vida. Ojalá
Si nosotros obedeciéramos la voz de Dios a través de su palabra, aunque no tuviera sentido, seríamos protegidos por Dios. Versículo 8. Y vino la palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Serepta de Sidón. Un momento. Está bien, querido. Pero Serepta de Sidón estaba más o menos a 60 kilómetros de ahí. Número 2. Serepta de Sidón, saben que era la capital del imperio enemigo. Y era la ciudad donde la mujer de Acab había nacido. ¿Sabían ustedes que todo el reino buscaba a Elías? Porque querían buscarlo para matarlo, porque decía: él nos ha maldecido. Y si nosotros lo encontramos y lo eliminamos, la lluvia va a volver. Porque es que no volvió a llover, hermanos. Les demostró que Baal no tiene poder ni para mantenerse él mismo, mucho menos para hacer la lluvia venir. Y entonces la Biblia dice: levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado órdenes a una viuda que te sustente. Miren qué curioso. ¿Verdad que la palabra de Dios nunca trae lógica para nosotros? Una viuda. Cuando piensas en una viuda, ¿en qué piensas? Que no tiene ayuda económica. ¿Saben que en los tiempos bíblicos una viuda era una mujer que estaba condenada a la muerte? En los tiempos de Elías, una mujer viuda no tenía prole, no tenía nada. No, las ciudades, la sociedad no lo tomaba ni en cuenta. Una mujer viuda estaba confinada a la miseria y a la muerte en los tiempos bíblicos. La pregunta es: ¿por qué a Dios se le ocurre pedirle a Elías que se vaya ahí? Y oigan bien lo que les digo. Todavía le hubiera dicho: vete a ayudarle a preparar la tierra y cuando cosechen entonces... ¿Cómo iba a preparar eso si no había lluvia? Vete y ayúdale en el negocio que tiene. No tenía nada la mujer, sino que le dice: vete a la casa de la viuda. Y mire cómo dice: he aquí yo he dado orden para que te dé de comer. Es la mujer viuda. Ilógica. Frente a la lógica humana, la lógica divina no tiene. Kerif, seco, pero Dios cortó a Elías lo que estorbaba en su vida. Ahora lo envía a Serepta. ¿Saben qué significa Serepta? Agarras una lija y primero cortas y después pules, lijas, refinen para que brille. Serepta, refinamiento. En la Biblia no hay nada que no tenga un mensaje. Y vamos a ver el mensaje que viene aquí. Esta era una ciudad enemiga, estaba a 14 kilómetros al sur de Sidón y unos 21 de Tiro. Después tenía que caminar un poco más. Era el mismo corazón del que gobernaba y tenía el culto hacia Baal. Y saben que es curioso. Tiene sentido para Dios. Acab nunca hubiese ido a buscar a Elías a una ciudad enemiga de él. Y Dios decidió que se fuese para allá. Yo no sé en qué lugar tú estás, pero yo te quiero decir una cosa. No importa la condición que estés pasando, Dios quiere que tú seas refinado por el poder de Él. Voy a terminar en los últimos versículos. Entonces, él se levantó y se fue. Imagínense a Elías: Señor, ¿por qué no me manda para donde hay mucha comida? Imagínate. Así iba Elías. ¿Cómo iba Elías? Y se fue hasta Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo: te ruego que me traigas también una pupusita, un pedazo de pan de tu mano. Y vean cómo sigue diciendo el relato. Y ella respondió: vive Jehová, que no tengo pan cocido, solamente un puñadito de harina maseca en la tinaja,
un poco de aceite en la vasija. Y ahora yo recogía un par de leños para encontrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que nosotros los comamos y después nos dejemos morir. La pandemia había llegado a Sarepta, ¿sí o no? Y era para la pandemia que Dios lo había mandado. No tiene sentido la lógica de Dios, pero sí sabes que tiene sentido, que obedezcamos a Dios, aunque nuestra lógica no nos dé. Sigue diciendo el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, veas como yo te he dicho, pero haz a mí primero una torta pequeña, cocida debajo de la ceniza, tráemela, y después, entonces, harás para ti y para tu hijo. Ahora, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite que hay escaseará. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja, ¿qué sucedió? No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sabes? Jehová es Dios. Es cierto que hay pandemia, Jehová sigue siendo Dios. Es cierto que no tienes trabajo, Jehová sigue siendo Dios. Es cierto que tu familiar o que a ti te diagnosticaron coronavirus, Jehová sigue siendo Dios. Es cierto que tu familiar murió, pero Jehová sigue siendo Dios. El texto que me hace ver un cuadro fascinante de Dios es Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta mañana Dios te está llamando. ¿Y sabes para qué te está llamando? Para que aprendas a poder escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no tiene mucho sentido a veces para nosotros, como no tuvo sentido para Elías. Pero la voz de Dios sigue diciendo que dejes que Dios haga su trabajo en ti. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere hacer eso. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y usted me va a preguntar, ¿y qué es lo que tengo que vencer? Debes dejarte vencer a ti. Debo dejar que Dios venza en mí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que sabemos más que Dios, que nuestra lógica tiene más sentido que Dios. Y no es así. Queremos seguir dándonos de cabeza. Queremos que nos vaya mal. Sigamos utilizando nuestro propio pensar. El día que nosotros pensamos, entonces Dios dice, estarás listo para que te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Yo quiero preguntarles esta mañana a los que estamos aquí, ¿cuántos queremos decirle al Señor, ven Señor y refíname? En un mundo de apostasía como en el tiempo de Elías. ¿Cuántos conmigo quieren decirle a Dios, yo quiero que el mundo sepa que Jehová es Dios, aún obedeciendo su voz, aunque yo no pueda entender lo que Él me está pidiendo? Quiero decirte también a ti que me estás viendo, que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Escúchalo a través de su palabra.
Esta palabra muchas veces no tiene sentido, pero aunque no tenga sentido, haz lo que hizo Elías. Hagamos lo que hizo Elías. Confiemos en su voz y entonces Él hará. Me dijo un día alguien, es que Elías, era el profeta que se fue para el cielo. Tiene razón, pero ¿sabe que el libro de Santiago dice que Elías era un hombre común y corriente como uno de nosotros, semejante a nuestras pasiones, pero que tenía una comunión con Dios tan poderosa que un día él pidió que no lloviera y por 3 años y medio no hubo lluvia? Pero de repente, después de haber vencido en el Monte Carmelo, ustedes saben esa historia, él le dijo a Dios, demuéstrate que tú eres Dios y que venga la lluvia. ¿Y saben qué sucedió? La lluvia volvió. Si Elías, que es un hombre semejante a nuestras pasiones, no solo fue obediente a la palabra de Dios, sino que Dios también le escuchó, ¿cuánto más nosotros? ¿Saben cuál fue el destino de Elías por haber obedecido la voz de Dios? Ahora vive en el cielo. Sin conocer la muerte, la Biblia dice que fue traspuesto en un carro de fuego. Nosotros, si obedecemos la voz de Dios, un día también estaremos. Quien lo ha prometido es Jesús. Vean lo que dice Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Vamos a orar. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado a nosotros y nos has hecho recordar que aunque no entendamos lo que tú nos pides, como Elías queremos obedecer tu voz. Bendice a cada uno de nosotros. Bendice a los que nos ven a través de la red, Señor, y que ellos también puedan comprender que solo en Jesús hay salvación y hay vida eterna. Ayúdanos a nosotros, aquí en Costa Rica o en cualquier parte del mundo, que aunque el mundo crea que el pecado es bueno, nosotros vamos a depender de ti y de tu palabra. Bendícenos grandemente y ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, y ser más que vencedores. Y cuando tú vengas en gloria, entonces estemos contigo por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga.